Juan, del punto 7, ¿qué dudas tenés? Desde el punto 7 del TP10, que nos dice, los principios de Mendel consideran la herencia a nivel de individuos. Bien. ¿Cómo plantearlo o encararlo al ejercicio? Ah, bien, 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 bien. Bien. Mutante recesivo. Bien. Lo que pasa es que ustedes tienen que ver qué es lo que sucede en estas 4 localidades. Vamos a ver. Primero hacemos como una introducción, porque como que es más teórico parece. Bien. Lo que quiere demostrar este ejercicio, nosotros recuerden, con lo que venimos trabajando con Mendel, ¿qué era lo que veíamos? Veíamos cruzamientos individuales, ¿verdad? Y por ejemplo, si teníamos un gen con 2 alelos y entre ellos existe una relación de dominancia completa, ¿qué es lo que pasaba cuando yo tenía este tipo de cruzamiento, estos genotipos? Yo podía predecir cuál iba a ser la descendencia de ese cruzamiento, ¿bien? Las proporciones fenotípicas para este cruzamiento son 3, 1, ¿bien? Y acá obviamente tenemos como una mayor cantidad de individuos con fenotipo dominante. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando ya encaramos genética de poblaciones? ¿Qué es lo que vieron con la profe Viviana? ¿Ven cruzamientos individuales o qué es lo que tienen que evaluar cuando ven genética de poblaciones? ¿Van viendo así qué es lo que pasa cruzamiento por cruzamiento o ya analizan otra cosa? ¿Qué les dijo la profe Vivi? ¿Cómo lo analizaron a eso? ¿Siguen analizando así cruzamientos individuales o ya pasan a evaluar todos los cruzamientos posibles? Vemos la estructura genética. Sí, la estructura genética es una, ve la frecuencia de los alelos que están en juego, pero en relación a los cruzamientos, estructura genética, frecuencia de los alelos, ya vemos a qué hace referencia con estructura y frecuencia de los alelos. Pero nosotros tenemos en cuenta, así como hacíamos, ¿qué es lo que pasa cuando tengo este por este cruzamiento? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo este cruzamiento? ¿Vemos eso o ya tenemos en cuenta todos los cruzamientos posibles? Claro, se hizo un cruzamiento, pero la frecuencia, a ver, lo que les tiene que quedar claro y lo que tiene que cambiar ahora su configuración de lo que venían estudiando, antes ustedes estudiaban este cruzamiento por este cruzamiento, o este, y veían cuál podía ser la descendencia. Ahora analizamos poblaciones y poblaciones mendelianas, y seguramente les definieron una población mendeliana como un conjunto de individuos de una especie que compartían un tiempo y un espacio común y que se cruzaban o potencialmente se cruzaban, ¿bien? Entonces yo considero todos los cruzamientos posibles. A lo que va este ejercicio es al hecho de que a nosotros por ahí, capaz, quizás, nos podemos llegar a querer confundir y decir, por ejemplo, que si tenemos un gen con 2 alelos, y que a ver, que no sé qué carácter podemos analizar, que D sea para, qué sé yo, hojas simples, y D chiquita que sea hoja compuesta, el error que por ahí yo puedo llegar a querer cometer es decir que yo en la población voy a tener siempre individuos, mayor cantidad de individuos con fenotipo dominante. ¿Bien? Y eso no es así. ¿Bien? A eso apunta este ejercicio, que ustedes vean cómo en función de cómo van cambiando las distintas localidades, van a ir aumentando los fenotipos dominantes o no, o van a aumentar más los recesivos. No porque un rasgo o un alelo, una característica sea dominante, va a estar en mayor frecuencia en la población. ¿Bien? Nosotros, por ejemplo, la acondroplasia. ¿Alguien sabe qué es la acondroplasia en humanos? Para los chicos que se conectan recién, las notas van a estar seguramente al mediodía. La acondroplasia es el enanismo. ¿Bien? La
acondroplasia es el enanismo en seres humanos. ¿Y qué es lo que pasa con la acondroplasia? Está en uno de los lo que pasaba con la acondroplasia, que les había dicho que era el enanismo en humano. Está codificado por un gen con 2 alelos. Yo lo puse A, obviamente tiene otra nomenclatura. 2 alelos entre los cuales existe una relación de dominancia completa, y el alelo dominante produce la enfermedad, es decir, produce enanismo, mientras que el alelo recesivo produce individuos de fenotipo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si nos guiamos por Mendel, por los cruzamientos individuales, tendríamos a pensar que en las poblaciones va a haber personas, o sea, van a haber personas que tengan enanismo en mayor cantidad, ¿verdad? En las poblaciones, ¿ustedes qué ven? ¿Hay muchas personas que tienen enanismo o son menor cantidad, están en menor proporción las personas que tienen esta enfermedad? ¿Qué es lo que ven ustedes normalmente? ¿Qué es más usual ver? El menor. ¿Y por qué? ¿Por qué el menor? Porque nosotros, a eso es lo que nosotros queremos apuntar, a que ustedes ya salgan de los cruzamientos individuales. Si yo tengo un cruzamiento así entre individuos heterocigotas, ahí sí voy a tener una mayor proporción de individuos que presenten la enfermedad. Pero ustedes recuerden que en la población yo no analizo cruzamiento a cruzamiento, sino que analizo todos los cruzamientos posibles, ¿bien? Y no va a depender tanto, o sea, ya no va a depender del cruzamiento este por este, sino de cómo es la estructura de esa población que ustedes dijeron, estructura de la población y cómo se va comportando, pero nosotros queremos que se saquen esa idea de que porque un alelo es dominante, ese fenotipo dominante va a estar en mayor proporción en una población determinada. No sé si se entiende a lo que apunta, a lo que quiero que entiendan, digamos, o no. ¿Viste? Como que es un ejemplo bien práctico en humanos y que vemos que si bien está codificado por un alelo dominante, no están en mayor proporción esos fenotipos en la población. ¿Por qué? Porque va a depender no de cruzamientos individuales, sino de todos los cruzamientos posibles que se puedan dar entre esos individuos de una población. O sea que el alelo dominante para ese carácter tiene menos frecuencias. Quizás es muy posible que sí, ¿bien? Lo correcto y lo ideal sería hacer el estudio de la estructura de esa población. ¿Cómo hacíamos el estudio de la estructura de una población para un locus determinado? ¿Cómo definíamos la estructura de una población? ¿A través de qué parámetros? ¿Cómo estudiábamos la estructura de una población? ¿Número de individuos? No. Bien, Nicolás, a partir de las frecuencias. Bien, si bien, perfecto, frecuencias genotípicas y frecuencias alélicas. Número de individuos sí uno cuenta, pero a la estructura yo la defino a partir de frecuencias genotípicas y a partir de frecuencias génicas o alélicas. ¿Bien? Bien, y en este ejercicio que me decís, Juan, no sé, ¿lo hicieron con la profe Vivi o no? Al ejercicio 7. Profe, Sí. ¿ahí se me escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, lo hicimos. Creo que había 2 preguntas.
pero no lo entendí bien, digamos, por eso le preguntaba Bien. qué había Acá, que plantear, qué había que hacer, si había que hacer la estructura o qué. bien. Ustedes trabajaron. A ver. Porque en este caso, miren, ¿qué es lo que nos dice? El carácter que se está analizando es para ver, que vean, este ejercicio apunta a básicamente que vean eso, que no depende de que siempre los dominantes van a ser los que van a estar en mayor proporción, sino que depende de la estructura de esa población. Acá que les dice, el carácter que se está analizando es la pigmentación de este ratoncito. Bueno, no sé qué pigmentación, y que está codificada por un gen, nos dice que participa en la síntesis de melanina, y es el gen MC1R. MC1R y tiene su mutante recesivo MC1R, ¿bien? Responsable de amarillo, o sea que este es amarillo, o melánico vendría a ser, supongo. Bien. La cinta de amarillo. ¿Cómo es lo? A ver, el mutante recesivo es para. ¿Cómo lo plantearon, chicos, ayer? ¿Cuál era melánico y cuál era. O cuál era light y cuál era melánico? El melánico era el dominante y el amarillo o claro era el recesivo. Bien, este es el amarillo o claro o light, ¿verdad? Y este es el melánico, que es el marroncito, y este es el dominante. ¿Bien? Y nos va analizando 4 lugares, digamos. Acá, ustedes si leen el paper, van a ver que es bastante interesante porque es un desierto, ¿bien? Y va cambiando vendría a ser como el color del suelo, si se quiere, y eso hacía que, por ejemplo, si tenés un color oscuro, obviamente que los ratoncitos de color claro van a ser más susceptibles de que vengan y los coman, los ataquen los predadores. Y entonces va por ese lado el paper, por eso se lo ponen porque es bastante interesante de leer. Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que analizar? Tienen que definir la estructura en estas 4 poblaciones que son Pinacates, Armendaris, Carrizoro y que no sé cuánto. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En primer lugar, ¿cómo vieron con la profe Vivi? Vieron que para analizar la estructura de la población, lo primero que tenían que hacer era ver la relación de dominancia que existe entre los alelos de ese gen. ¿Lo vieron a eso? ¿Vieron cómo se trabajaba cuando había dominancia completa? ¿O no lo vieron? Fue cómo trabajaron. O sea, quiero que me digan, yo sé que tengo que continuar la clase a partir del punto 9 en adelante, pero les explicaron cómo se hacía, porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen codominancia o dominancia intermedia, ustedes pueden directamente definir los parámetros, las frecuencias genotípicas pH y Q, y las frecuencias génicas o aléricas a partir de ellos. Pero eso es cuando hay codominancia o dominancia intermedia. ¿Les comentaron qué es lo que tienen que hacer cuando tienen dominancia completa? ¿Sí o no? Les estoy preguntando para ver. Creo que no, profe, al menos yo no recuerdo que es eso. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo dominancia completa? Entonces esto lo vamos a dejar. Cuando yo tengo dominancia completa, vamos a borrar. Este, por ejemplo, creo que era el melánico, y este era el claro. ¿Cuántos genotipos posibles tengo yo cuando tengo dominancia completa? En este caso, un gen con 2 alelos, ¿cuántos genotipos posibles tengo? 2, profe. ¿2? ¿Genotipo? ¿Fenotipo? Genotipos. 3. Bien. ¿Cuáles son? Son RR, R mayúscula, R minúscula y R minúscula, R minúscula. Estos son mis genotipos, ¿verdad? Estos son genotipos. ¿Qué es lo que pasa cuando se acuerdan que yo definía mi estructura de la población a través de parámetros, que eran las frecuencias genotípicas, que son P, H y Q. P era la frecuencia de quién?
La frecuencia de P y Q era. No, ¿frecuencia de qué? pH y Q son frecuencias genotípicas. Bien, acá Nicolás me dice del homocigoto. P es de un homocigota, Q es del otro homocigota y H es del heterocigota. Bien. Ahí, en el caso, cuando yo tengo dominancia, codominancia, perdón, o dominancia incompleta, yo puedo asociar genotipos a fenotipos y puedo calcular sin problemas lo que son esas frecuencias de esos genotipos. Bien. Y a partir de ello puedo calcular la frecuencia del alelo A1, que es P chiquita, y la frecuencia del alelo A2, que es Q chiquita. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo cuando tengo codominancia o dominancia incompleta, el heterocigota tiene exactamente su fenotipo, digamos. No tiene un fenotipo igual a otro. Muy distinto que lo que pasa cuando hay dominancia completa, en el cual el heterocigota y el homocigota dominante tienen exactamente el mismo fenotipo. ¿Bien? En este caso van a ser ambos melánicos y este va a ser claro. Ahora bien, ¿cómo hago yo para definir la estructura de esta población cuando yo tengo caracteres con dominancia completa? Vieron equilibrio Hardy-Weinberg seguramente. ¿Qué es lo que vieron del equilibrio Hardy-Weinberg? ¿Qué les decían las leyes o la ley del equilibrio Hardy-Weinberg? ¿Qué les decía? ¿Vieron equilibrio o no vieron equilibrio Hardy-Weinberg? Había Sí, profe, sí lo vimos, una serie de pero súper rápido lo vimos. hay una Así serie como de no nos acordamos supuestos mucho. que se tienen que cumplir, ¿bien? Bajo unas determinadas condiciones uno puede llegar a hacer predicciones, ¿bien? Y acá vamos a retomar este concepto de que se pueden dar todos los cruzamientos posibles. Por ejemplo, nosotros tenemos este gen R con 2 alelos. Vamos a ver los individuos en esa población, los machos y las hembras, ¿cuántos tipos de gametas pueden tener? Si tengo un gen con 2 alelos, ¿qué alelos pueden llevar esas gametas? La mitad de las gametas, pero ya acá estoy viendo toda la población, ¿no? La mitad de las gametas pueden llevar al alelo A chiquita y la mitad de las gametas al alelo A grande en el caso de las hembras. Y en el caso de los machos, exacto. Ay, perdón, nada, estamos trabajando con la E. En el caso de los machos pasa exactamente lo mismo. Todos los machos, si tengo un gen con 2 alelos, las gametas, o sea, las gametas, los alelos que pueden llevar son justamente los alelos A grande o los alelos R grande, perdón, o los alelos R chica. ¿Bien? En este cuadrito, donde yo antes representaba un cruzamiento individual, ahora voy a representar todos los cruzamientos posibles que se me pueden dar en una población para ese gen con 2 alelos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles van a ser los individuos que van a nacer de esa fecundación de gametas y sus proporciones? Un medio por un medio es un cuarto. ¿Bien? A ver, es un genotipo. Y recuerden que tienen una frecuencia génica asociada. La frecuencia del alelo R1 la vamos a denominar P, ¿bien? Del alelo R, perdón. Y la frecuencia del alelo R chiquita va a ser Q. Acá estaba cometiendo el error. Ya no es un medio por un medio, sino como estamos trabajando en poblaciones, estamos trabajando con lo que son las frecuencias de esos alelos. La frecuencia del alelo a R grande es P chiquitita. Esperen que no puedo dibujar. P chiquitita. ¿Bien? La frecuencia del alelo R chiquita es Q chiquita. ¿Bien? Entonces, cuando se fecunden las gametas, voy a obtener los individuos, los genotipos de la descendencia con su probabilidad asociada. Entonces, este genotipo homocigota dominante va a estar en una frecuencia P por P igual a P al cuadrado. ¿Bien? Después tenemos el heterocigota, que va a ser PQ la frecuencia. El otro heterocigota también PQ. Y el homocigota recesivo RR va a estar en una frecuencia Q chiquita al cuadrado. ¿Para qué todo este lío? Cuando yo tengo
un gen con dos alelos entre los cuales existe una relación de dominancia incompleta, no me queda otra que asumir el equilibrio. Asumo equilibrio Hardy. Pensaba que esto lo habían visto ayer, entonces vamos a tener que trabajar. Bueno, creo que asumir sí o sí el equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo trabajar como trabajaba cuando tenía dominancia completa, que yo podía calcular P, H y Q? ¿Por qué no puedo calcular H cuando tengo dominancia completa? Porque tiene el mismo fenotipo que el dominante, profe. Homocigota dominante. Entonces no me queda otra que asumir el equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Bien? Entonces, si yo... Profe, entonces saco P y Q nada más. ¿Cómo es? No, asumir el equilibrio Hardy-Weinberg, ahora vamos a hacerlo con esto, ¿bien? Pero yo quería que vean de dónde sale este P cuadrado, PQ, en realidad este. Cuando hay equilibrio Hardy-Weinberg, las frecuencias genotípicas son iguales. La P mayúscula es igual a P chiquita al cuadrado, la H es igual a 2PQ. ¿Por qué 2? Porque acá, miren, tengo 1 y 2, la frecuencia de los heterocigotos, y el Q grande va a ser igual al Q chiquita al cuadrado. ¿Bien? Con esto quédense, con esto tenemos que trabajar. Ya les explico cómo lo vamos a hacer con una de las poblaciones estas. Vamos a trabajar con pinacates. ¿Bien? ¿Qué nos dice de pinacates? Nos dice que melánico, ¿cuántos tenemos de melánico en pinacates? Estoy trabajando con la tabla que está en el trabajo práctico número 10, el ejercicio 7 que me decía Juan. ¿Cuántos individuos o cuántos ratoncitos de color melánico hay en pinacates? 102, profe. 102. ¿Bien? ¿Y cuántos de color amarillo? 123. 123. ¿Bien? Esta es la información que yo tengo. ¿Qué puedo calcular aquí con esos datos? Bueno, puedo también decir que La frecuencia relativa. ¿Cómo la calcularía Juan? ¿Y la frecuencia relativa de quién o de qué? Sería 102 divididos 225, que es el total de ese lugar, y después 123 y 25. No. Tenemos que trabajar población por población, no mezclarla, ¿bien? Yo tengo que concentrarme en definir la estructura de esta población, ¿sí? Entonces trabajo solo con pinacates. Lo primero que puedo hacer, pinacates, es calcular cuál es el total de esa población. Que vos me dijiste que es 125. Ahora bien, 225, profe. ¿Cómo? Ah, 200. 225. Bien. Recuerden que, a ver, 225. Bien. Entre estos individuos hay una relación de dominancia completa. O sea, amarillo, ¿qué genotipo tiene asociado? El R chiquita, ¿verdad? Acá, ¿qué es lo que pasa? Estos 102 pueden ser heterocigotas o bien homocigotas dominantes. ¿Bien? Pero yo por eso se me complica para calcular el P, el H y el Q. Pero con estos datos que tengo de esas frecuencias genotípicas, ¿cuál podría calcular? H no la puedo calcular porque yo no sé de esos 102 cuáles son heterocigotas. P tampoco puedo calcular. El Q, profe. Puedo calcular Q. ¿Cómo calcularía Q? ¿Cómo se calculaban las frecuencias genotípicas? El número de individuos que tenían ese genotipo sobre el total. ¿Bien? 123 dividido 225. ¿Cuánto les da? 0,55. Eso sí lo hicimos. 0,5. Algo así, digamos. Para los dos sacábamos, para ver la frecuencia. ¿Para ver qué? Que la profe hizo para los dos, para ver cómo se comportaba, digamos.
pero para los dos, ¿qué? Para el 102 y para el 123. Pero en el 102, no entiendo para qué lo hizo con el 102 si no puedes definir ni P ni H en ese caso. Me parece raro eso. Porque 102 yo calcularía que una frecuencia, tengan cuidado con eso porque no, ya le voy a preguntar bien a Vivi, pero no. Ustedes solo pueden calcular Q en este caso. Acá, si hacen 102 dividido 225, no les va a dar ningún tipo de frecuencia. Porque ustedes recuerden, para calcular P, sí o sí necesito este genotipo dividido en 225. Y para calcular el H, sí o sí necesito esto. ¿Bien? Una vez que yo tengo este Q... Profe, era para demostrar que no se cumplía esa proporción mendeliana de tres bien, 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 cuartos, bien. uno, hasta un cuarto, creo que para eso era. Bueno, sí, pero ya me estaba asustando, digo. Bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí, siempre P más H más Q es igual a 1, y recuerden también que P chiquita más Q chiquita es igual a 1. ¿Bien? Con este 0,55, ustedes recuerden, como es dominancia completa, no me queda otra que asumir el equilibrio. Equilibrio. Como asumo el equilibrio, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era igual a esta Q en equilibrio? A Q chiquitita al cuadrado. En el equilibrio, esta Q es igual a Q chiquitita al cuadrado. Entonces, este 0,55 es igual al Q chiquitita al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar esa Q. ¿Cómo lo hago? Sacando raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 0,55 va a ser igual a la Q chiquitita. ¿Bien? ¿Cuánto les da ese valor? 0,74. Gracias, Nicolás. 0,74 es igual a Q chiquitita. Con ese dato, ¿qué más puedo seguir calculando para calcular la estructura de esta población? P, perfecto. A P, yo sé que P más Q es igual a 1. Entonces, 1 menos Q va a ser igual a P. ¿P a cuánto va a ser igual? .26, gracias Nicolás, 0,26. ¿Se termina aquí o puedo seguir calculando la estructura de esta población? Puedo sacar P mayúscula, perfecto, puedo calcular P mayúscula, obviamente con las frecuencias del equilibrio. P va a ser igual a P chiquitita al cuadrado. Bien, entonces yo ya puedo tener P, y a H la puedo calcular como 2PQ. Bien, entonces, a partir de esos datos yo puedo calcular toda la estructura de la población. Puedo tener el P mayúscula, el H mayúscula y el Q mayúscula, y puedo tener la P chiquita y la Q chiquitita. Bien, lo que tienen que hacer en este ejercicio es calcular la estructura de las otras poblaciones y ver que no siempre el alelo dominante va a ser el que va a estar en mayor proporción. Bien, no sé si se entiende o cuál era la duda respecto a ese ejercicio, Juan, pero ese ejercicio apuntaba a eso. Y el Sí, resto no. profe, eso era cómo era, digamos, el planteo del problema, era más que nada y para cómo calcular, porque la profe le había dejado con el cruzamiento de la población nada más el ejercicio y ahí quedó todo, digamos. Bueno, tienen que calcularlo así, pero entonces ¿no vieron cómo se hace cuando hay dominancia completa? Para prepararles para mañana yo la clase. No, sí nos dijo que era Q al cuadrado, P al cuadrado y bueno, y 2P más por Q cuando estábamos en el equilibrio, pero nunca fuimos a reemplazar valores ni nada. Bueno, Y como entonces que quedó ahí nomás planteado el problema nada más. vamos a retomar eso y bueno, y tiende o apunta este ejercicio a que vean que no siempre porque hay un alelo que sea dominante, ese alelo va a ser el que va a estar en mayor frecuencia. En este caso, el P no siempre va a ser, o sea, van a ver cómo va a ir modificándose ese valor, el valor de las frecuencias alélicas en las distintas poblaciones. ¿Bien? No es que el alelo dominante siempre es el que va a estar en mayor proporción, que es un error común que se lo ve en los parciales y se los ve también en los finales. Recuerden, no se consideran cruzamientos individuales, sino todos los cruzamientos posibles. ¿Bien? ¿Alguna otra duda respecto a ese u otro ejercicio?
Profe, con respecto al punto 5 que nos puede sacar el porcentaje del alelo 2, ahí también tenemos que Ajá. hacer la estructura genética. Sí, vos acordate. Sí, obviamente tenés que calcular la estructura de esa población y ¿cómo se llamaba? La frecuencia del alelo A2. Vos cuando calculás Era Q la chiquita. Q chiquitita, esa Q chiquitita está en proporciones. Para tener que pasar a porcentaje lo multiplicas por 100 y ya está, digamos. No es nada. Pero sí, en todos estos casos tenés que definir la estructura de esa población y a partir de ella, bueno, tenés que ver qué es lo que te pide. En este caso, en el 5, te pide que estimes el porcentaje del alelo A2 en la población estudiada. Pero para hacerlo, tenés que definir la estructura de esa población. O sea, sí o sí, primero tengo que hacer la genotípica para después hacer la alélica y, bueno, y obtener Q, digamos. Sí, porque esa es la forma con la cual se trabaja cuando tengo codominancia o dominancia incompleta. ¿Bien? Ustedes ahora con genética de poblaciones tienen que ver, definir la estructura de esa población y tener claro que cuando tienen dominancia incompleta o codominancia, tienen una metodología de trabajo. Cuando tengo dominancia completa, tengo otra metodología, y cuando tengo genes ligados al sexo, tengo otra metodología. ¿Bien? Para eso estudian las Profe, relaciones de profe, entonces dominancia. cuando tenemos dominancia completa, directamente asumimos que esos valores vale P, Q, O y no sea, hacemos, digamos, no hacemos el cuadro de Punnett, eso que le hizo recién, digamos. ese es para que ustedes Directamente. tengan claro de dónde sale eso, ¿bien? Pero ustedes ya, cuando ven las leyes, cuando ven la ley de Hardy-Weinberg, ven que la consecuencia, una de esas consecuencias de esa ley es esta, ¿bien? Ustedes tienen que poner siempre, como tengo dominancia completa, asumo equilibrio, entonces P mayúscula igual a P chiquita al cuadrado, H igual a 2PQ y Q grande igual a Q chiquita al cuadrado, ¿bien? No es necesario que hagan el cuadro, pero yo quería que sepan de dónde sale, ¿bien? ¿Alguna otra duda? Es para ver si habilito de nuevo el aula o no, porque se está por... Nosotros, ¿qué veíamos? Los poliploides tenían más de un juego de cromosomas, ¿verdad? Más de dos, perdón. ¿Y qué es lo que dice? Acá nos habla de unas carpas. Los peces, los beneficios producidos por la poliploidía en plantas y en algunas especies de peces dulceacuícolas hacen que se busque esta condición. ¿Bien? Nos dice que el crecimiento excesivo de vegetación acuática normalmente se controla con dragas o herbicidas y es un problema significativo en el mantenimiento de condiciones de agua. En 1963, en Arkansas, se introdujo la carpa china diploide para que se alimentara de la vegetación acuática. Miren, hicieron una introducción de este pez, pero ¿qué pasó? Esas carpas se reprodujeron tan exitosamente que se convirtieron en plaga en 35 estados. Son cosas que pasan seguido, digamos, eso de introducir especies y que se multipliquen de forma descontrolada, ¿bien? En la década del 80 se adoptó el uso de una carpa china triploide, debido a su alto, aunque no absoluto, nivel de esterilidad y a su gran longevidad. ¿Bien? Carpas chinas triploides. Acá, ¿qué es lo que vemos? Tienen 3 juegos de cromosomas. ¿Bien? Esta es la carpa china triploide. Bien, tengo 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3. Indica las características que tienen los organismos poliploides. Los organismos poliploides por lo general tienen más tamaño. Bien, ¿por qué? Porque tienen más contenido celular, entonces son más grandes. Y acá nos da una característica también, nos dice a su alto, aunque no absoluto, nivel de esterilidad. ¿Por qué tendrían problemas o por qué serían estériles estas carpas chinas triploides? ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes imagínense el proceso de formación de gametos, ¿bien? Por un lado, imagínense, entonces tenemos que pensar en lo que es la meiosis. Imagínense en la profase, ¿quiénes se van a aparear? Antes se apareaban los 2 cromosomas homólogos, van a tener 3 cromosomas que se van a aparear. ¿Bien? Se van a alinear después en la metafase, en el plano ecuatorial, en la metafase 1, pero ¿qué es lo que pasa cuando se van a separar? Imagínense el problema que debe ser separar esos 3 cromosomas para que se generen gametas viables. ¿Bien? O sea, el problema que tienen estas carpas, porque tienen baja fertilidad,
¿Por qué? Porque hay problemas en la formación de gametos. Al ser triploides es más difícil que se separen de una forma adecuada, ya sea en la anáfase 1 o en la anáfase 2, las cromátidas. Imagínense el problema que se origina y por eso, por lo general, tienen una alta tasa de esterilidad. ¿Bien? Acá les dice, se sabe que, no sé, ¿va por ese lado, Gonzalo, tu pregunta o a qué apuntaba o cuál era la duda? Sí, sí, profe, está bien. ¿Ya? Entonces, en la misma línea, acá nos dice, se sabe que el uso de carpas tetraploides sería menos deseable que la situación planteada. Explique por qué es esto cierto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la diferencia que va a haber en la meiosis entre un tetraploide y un triploide? Va a tener más o menos problemas el tetraploide que el triploide. El tetraploide para mí va a tener menos problemas, entonces por ende va a ser más fértil. Más fértil y por ende se va a multiplicar más y no nos sirve, claro, ¿ya? Para controlar el problema de las carpas, ¿ya? Y bueno, y acá, todas estas son para, más que nada, para que razonen, ¿bien? Si fuera usted funcionario a cargo de la conducción de un proyecto de manejo de ambientes, ¿qué preguntas haría antes de aprobar la introducción de una especie poliploide producida en un laboratorio? O sea, teniendo en cuenta todo lo que pasó acá, ¿qué cuestiones sería importante tener en cuenta? ¿Bien? A la hora de introducir alguna especie poliploide producida en un laboratorio. Y acá, el último punto, les dice, marque las diferencias de fertilidad entre plantas autopoliploides y alopoliploides. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre ambas? ¿Cuál era la diferencia entre autopoliploide y alopoliploide? Las mismas palabras les van dando una idea. Autopoliploides eran de la misma especie. Claro, surgen de la misma especie, ¿bien? Mientras que las alopoliploides son de especies distintas. No sé si recuerdan cuando veíamos cómo se formaba un alopoliploide, que nosotros decíamos que teníamos, por ejemplo, una especie, y acá ya no representábamos un gen, sino un genoma completo. Y esta era una especie 1, y esta es una especie 2. ¿Bien? Nosotros decíamos que por alguna razón hibridaban, o sea, las gametas, iba a formar esta especie, se fecundaba con la gameta de la otra especie y me formaba un híbrido. ¿Qué era un híbrido? Un híbrido estéril. Bien, porque para formar gametas no iba a formar, por ejemplo, que este sea 2n igual a 6 y este también 2n igual a 6. Voy a tener 3 cromosomas y acá voy a tener 3 cromosomas. 3n igual a 3. Este híbrido va a ser 2x, le pongamos, porque ya va a tener un juego de uno y un juego de otro, igual a 6. Por algún proceso, como por ejemplo cuando se aplica colchicina, se duplica ese genoma. Bien, entonces yo voy a tener AA y BB. Voy a tener 4 juegos de cromosomas, se formó un tetraploide. ¿Qué es lo que pasa? Al ser de especies distintas, se formó a partir de especies distintas. Tengo este híbrido, que es estéril, ¿por qué? Porque no me puede formar gametos balanceados ni nada. Pero cuando sufre este proceso de duplicación de su genoma y se forma el tetraploide, yo acá sí tengo un juego de cromosomas A, en realidad 2 juegos, ¿bien? De cromosomas A, 2 juegos de cromosomas de la especie B. ¿Qué es lo que va a pasar cuando vaya a formar gametas? En la anafase 1 se me van a separar balanceadamente el genoma A por un lado, y estos 2 genomas se van a separar, y con B también no va a haber problemas porque cada uno va a tener su homólogo. ¿Por qué? Porque se me duplicó acá el genoma. En cambio, en la especie, van a tener cada uno, si se quiere, su homólogo. No voy a tener problemas al dividirse, al formar gametas esa especie tetraploide. Pero ¿qué pasa si son de la misma especie? ¿Qué pasa si son exactamente de la misma especie y tengo, por ejemplo, 4 cromosomas del tipo 1? Cuando este tetraploide, si bien va a tener menos problemas que el triploide,
pero también va a encontrar dificultades a la hora de separarse en anafase. Ustedes imagínense si son 4 igualitos, ¿cómo hacen para separarse y para que vayan exactamente de la misma forma 2 cromosomas para un lado y 2 cromosomas para el otro? Bien, es más complejo. A la conclusión que tenemos que llegar es que los alopoliploides tienen menos problemas de fertilidad que los autotetraploides. ¿Bien? No sé si se entendió del todo, o si quieren lo volvemos a repetir, pero así era como se encaraba este punto, Gonzalo. ¿Bien? Razonando qué es lo que pasaría en la formación de gametos. ¿Sí? Si no se entendió, lo volvemos a ver, no hay problema. Gonzalo, ¿el resto? Sí, lo estaba pensando. Lo estás tratando de procesar, sí se entiende, no te preocupes, que sí entiendo que te cueste. Te dije que era 2N igual a 6 esta especie. Este A va a tener 3 cromosomas, ¿verdad? Va a tener 1, 2, 3. Y este B también va a tener 3 cromosomas, pero porque yo lo planteé así como ejercicio, ¿bien? Cuando se duplica este gen, o sea, este es el híbrido, ¿bien? El híbrido tiene 3 cromosomitas del genoma B, de la especie B, y 3 cromosomitas de la especie A, ¿bien? Obviamente cada uno de estos cromosomas va a tener su forma, tamaño, bandeo. A ver, si quieren lo hacemos. A ver. Uno más grande, el otro chiquitito, cosa que veas que son todos distintos, ¿bien? Acá cuando están acá 2N igual a 6, obviamente está cada uno con su homólogo, ¿bien? Pero acá, bueno, ya forma gametas, tenés los 3. Cuando se duplica este genoma, que yo tengo acá los 6 cromosomas, pero que son distintos, y por eso el híbrido es estéril, no puede formar gametas equilibradas. Cuando se duplique ese genoma, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener 2 cromosomitas de este primero, 2 cromosomitas del segundo, y 2 cromosomitas del tercero. Lo mismo va a pasar con el del B. Voy a tener 2, 2 y 2. Entonces, estos cromosomas, cuando se vayan a dividir en la meiosis, ¿qué es lo que va a pasar? En la metafase se van a alinear cada uno con su homólogo y se van a poder separar de una forma equilibrada, ¿bien? No, por eso es que estos, los alopoliploides, tienen menos problemas de fertilidad. No sé si ahí se pudo entender un poco más. ¿O no? Gonzalo, y el resto. No, o sea, sería porque tienen su homólogo, digamos. Claro, al sufrir este proceso de duplicación, cada uno tiene su homólogo, entonces no tengo esa problemática a la hora de formar gametas. En cambio, ¿qué es lo que pasa con los que vienen de una misma especie? Yo voy a tener 4 juegos del cromosoma 1, 4 juegos del cromosoma 2, es más fácil de que se produzcan errores a la hora de dividirse, ¿bien? No sé si algo se aclara por ese lado, pero tenés que fijarte en eso, en el proceso de formación de gametas y qué dificultades puede tener. Quizás en la bibliografía hay alguna esquemita que te lo aclare mejor, si no ya lo vemos, digamos. ¿Bien? Pero apunta a eso, a que razonen de esa manera. Vean las diferencias entre los alo y autopoliploides y las diferencias entre, por ejemplo, un triploide y un tetraploide. ¿Bien? Bien.